El testigo silencioso. De Max Brand. Dick Riddle presionó el timbre de los Bentley en su apartamento en Hargrave Street, y luego sostuvo el pomo de la puerta, mientras miraba a través del cristal hacia el pasillo de la planta baja. Tenía el aspecto descaradamente expectante de todas las entradas de los edificios de apartamentos, con botón pulsador. Casi de inmediato, sonó el clic de la puerta al abrirse, y siguió emitiendo ese zumbido sordo, después de que él hubiera entrado en el pasillo y hubiera presionado el botón del ascensor. Todo sucedió muy lentamente. Oyó que la puerta del ascensor se cerraba de golpe, en alguna parte, y después, un ruido sordo y profundo empezó a surgir de la garganta del hueco, y el ascensor descendió gradualmente hacia él hasta detenerse. La puerta interior se abrió, con un ruido metálico, por los dedos fantasmales de la máquina. El hombre entró en el ascensor, presionó el botón del número 6, y observó cómo la puerta se cerraba lentamente, obedeciendo a la mente eléctrica. Con una suave sacudida, el ascensor comenzó a subir por el hueco. En el sexto piso, el freno automático detuvo el ascensor suavemente, y la puerta interior se abrió con lentitud. Esa precisión mecánica, esa deliberación sin sentido, tensó los nervios de Riddle hasta el punto de romperlos. Tuvo que apretar los labios y la mandíbula, y prepararse para soportar lo que sabía que le esperaba. Entonces, Guy Bentley abrió de golpe la puerta exterior del ascensor. Se apoyó en el borde de la misma, con los ojos tan grandes y oscuros, que parecía una muñeca de cara blanca. Riddle la rodeó con el brazo, y cerró la puerta, mientras ella se aferraba a él, pronunciando repetidamente su nombre, con voz temblorosa. La hizo pasar por la puerta abierta, hasta el salón de su apartamento. Todo estaba en perfecto orden, decepcionando la horrible expectativa con la que él había entrado. Las lámparas de pie proyectaban 2 círculos de color ámbar en el techo y 2 charcos blancos en el suelo. El enorme montón de periódicos dominicales yacía esparcido sobre el sofá, y sobre la mesa había un vaso alto de whisky, casi vacío. ¿Dónde está?, preguntó Riddle. Ella señaló hacia la puerta del dormitorio. Iré contigo, Dick, dijo. Él negó con la cabeza, y con un gesto le indicó que se sentara. Siéntate aquí, Guy. Vuelvo enseguida. Me volveré loca si me quedo quieta, dijo Guy. Sus labios empezaron a temblar y sus ojos se pusieron en blanco, así que él la obligó suavemente a sentarse en el sofá, entre el crujido de los periódicos, esparcidos desordenadamente sobre el sofá. Calla. ¿Quieres callarte? Debes tranquilizarte, ordenó Riddle. Ella cerró los ojos, y él cruzó el salón con paso firme y resuelto. Necesitó mucha fuerza de espíritu cuando entró en el dormitorio y vio a Tom Bentley acostado en la cama, muy lejos de la pared, con el brazo derecho estirado, sosteniendo una pistola automática en la mano. Pero los ojos entreabiertos de Bentley miraban fijamente un punto del techo, y una mancha de un morado oscuro aparecía en su sien derecha. Riddle regresó a la sala de estar, donde Guy Bentley ya se había levantado del sofá, y estaba sentada en el taburete del piano, con la cara entre las manos. Se levantó al instante, para mirar a Riddle. ¿Qué vamos a hacer ahora?, susurró la mujer. ¿Tenemos que llamar a la policía? Necesito beber algo, dijo el hombre. Él se acercó a la mesa y cogió el vaso, con restos de whisky sin terminar. Cuando lo probó, le pareció que la bebida estaba tibia. Bebió otro sorbo del trago tibio, antes de dejar el vaso. ¿Era tuyo este whisky?, preguntó, mirándola de repente. Sí, necesitaba beber algo fuerte, después de encontrar a Tom, respondió ella. Creo que aún lo necesitas. Te prepararé otro whisky, dijo él. ¿Lo tomas con hielo? Sí, con hielo. Yo prepararé las bebidas, Dick. Ella pasó junto a él, de camino a la cocina, y le abrazó por un instante. Fue horrible, Dick, susurró. Cuando lo encontré, mi mente se paró, y todo lo que pude hacer fue venir aquí, y preparar mecánicamente una bebida. Y entonces me acordé de ti. Gracias a Dios que te tengo a ti.
Gracias a Dios que has venido. Mientras ella estaba en la cocina, Riddle vio su propio rostro, pálido y delgado, reflejado en el espejo sobre la chimenea, y contempló, por unos momentos, su imagen sombría, embelesado. Podía oír a Gay moverse en la cocina, el tintineo del hielo al caer en el vaso, y los pasos de ella regresando al salón. Gay le entregó el vaso con la bebida, y él se dejó caer en una silla, junto a la mesa. Apoyó la barbilla en el puño y miró al vacío. La muchacha estaba detrás de él, con las manos sobre sus hombros. Pobre Tom, dijo. Sé que lo querías, Dick, pero intenta no tomártelo demasiado a pecho. Era infeliz. ¿Lo sabías? Lo sabía, dijo Riddle, aunque no nos hemos visto demasiado durante los últimos tiempos. Fue por dinero, ¿verdad, Gay? No, no fue solo por el dinero, respondió ella. Debieron ser las deudas las que lo llevaron a hacerlo. No había nada más, insistió Riddle. Había algo más, respondió ella. ¿A qué te refieres, Gay? Preguntó Riddle, levantando la cabeza de golpe, de modo que su rostro casi tocaba el de ella. Tom sentía celos, dijo la mujer. ¿Celos? Gritó Riddle. ¿Celos de ti? Hizo una pausa, con su rostro aún cerca del de él, antes de responder, con cuidado y gentileza, como si se dirigiera a un niño. Sabes, que Tom y yo no hemos sido muy felices juntos, últimamente. Después de unos años, el entusiasmo desaparece en la mayoría de los matrimonios, afirmó Riddle. Pero, en nuestro caso, fue más que eso, respondió ella. ¿Quieres decir que había una razón concreta para sus celos? Preguntó Riddle. ¿Quieres decir que había otro hombre? Ella guardó silencio otra vez, antes de responder, en un susurro. Dick, estás tan ciego. Riddle extendió la mano, y tomó una de las manos de ella de su hombro. ¿Qué diablos quieres decir, Gay? Preguntó. Él sabía que yo amaba a otra persona, dijo ella. ¿Quién? Preguntó Riddle. Ella trató de liberar su mano de la de él, que la aferraba con fuerza. No quiero hablar de eso, dijo, no puedo hablar de eso. No contigo. Riddle le soltó la mano, y preguntó. ¿Quieres decir que yo soy ese hombre? Ella no le respondió, sino que cruzó la habitación hasta la ventana, y se quedó allí, mirando hacia afuera. De vez en cuando, entraba una brisa, que hacía que su rubio cabello se agitara sobre la tersa nuca. Se quedó allí parada, de pie, lo que a Dick le pareció una eternidad. Aquel silencio era como un abismo abierto de pronto entre ellos, entre el amor de Gay por él, y su amistad con Tom, que ahora yacía sin vida, en la habitación de al lado. Dick tomó su vaso de la mesa, y rápidamente, tomó un pequeño trago. Después, miró su reloj. El silencio se alargó como un hilo oscuro. Tom era mi mejor amigo, ¿sabes? Preguntó Dick de pronto. Lo sé, dijo la mujer. Fue porque él sentía tanto cariño y gratitud hacia ti, que yo también empecé a quererte. Su voz se quebró un poco. Riddle se acercó a ella, la tomó por los hombros, y la sentó firmemente en una silla. Eso lo hablaremos después, le dijo. Luego, caminando de un lado a otro de la habitación, añadió, ahora, cuéntame cómo han sucedido las cosas. Ella se recostaba en la silla, con la cabeza parcialmente vuelta hacia el otro lado, y los ojos casi cerrados, y de vez en cuando, se dibujaba en sus labios una sonrisa, que le era característica cuando hablaba. Ahora, a los 30 años, unas ojeras violáceas le ensombrecían un poco los ojos, pero su sonrisa seguía siendo muy hermosa. Salí justo antes de las 5, dijo, hablando con lentitud. No me acuerdo, pero pensé que tenía una cita para tomar el té, con Martha Gilbert, y no pude hablar con ella por teléfono. No encontré a Martha. Me encontré con Jude Mowbray, un poco más tarde, e insistió en tomar unos cócteles. Yo no quería, pero no pude evitarlo. Después de un rato, lo dejé, y volví aquí, alrededor de las 6 menos cuarto. Y encontré a Tom, así. Y luego te llamé por teléfono. Riddle asintió. Viste a Tom y estaba muerto,
Por su propia mano. Luego, te serviste un whisky con hielo, y luego me llamaste por teléfono, ¿no es así? ¿Qué importa la bebida? Preguntó ella, con repentina curiosidad. La policía siempre quiere saberlo todo, dijo Riddle. Analizan hasta el más pequeño detalle. Y tendré que llamarlos en un momento. Te serviste el whisky con hielo, hace unos 45 minutos, digamos. Sí, más o menos. Pero, ¿por qué insistes tanto con eso? Él bebió un sorbo de su bebida con cuidado, y luego probó la de ella. Entonces, cuando llegué, dijo Dick finalmente, tu bebida no llevaba allí más de 20 minutos, ¿verdad? No, claro que no. Dick, ¿qué te pasa? Nada, dijo Riddle, levantándose, y viendo de nuevo su rostro blanco en el espejo. Luego, miró su reloj, había pasado media hora. Fue al teléfono, pero se detuvo allí, por un largo momento, hasta que ella le preguntó. ¿Qué tienes en mente, Dick? Estaba pensando en los primeros días, después de la universidad, cuando Tom y yo estábamos luchando por abrirnos camino. Tú, Dick, luchaste por superarte y llegar a ser lo que ahora eres, un abogado de prestigio, dijo Gay Bentley. En cambio, Tom jamás consiguió nada. Todo lo que emprendía estaba condenado al fracaso. Él no era como tú, un hombre fuerte y emprendedor. Tom, en cambio, era débil, sin voluntad suficiente para enfrentarse al mundo. Lo único que lo salvó en ocasiones fue la ayuda que le prestaste tantas veces, Dick, querido Dick. ¿Sabías que Tom había contratado un seguro de vida a tu favor? Dijo Dick de pronto, mirando a Gay fijamente. Ella vaciló unos momentos, antes de responder. Sí, él me dijo algo al respecto. ¿Crees que por eso Tom lo hizo? No, creo que por eso tú lo hiciste, dijo Dick, y a continuación cogió el auricular y empezó a marcar. Con la policía, por favor, dijo. Espera un poco, Dick. No llames a la policía todavía. Gritó la muchacha. No quiero tener cerca de mí sus horribles caras, sus miradas inquisitivas y crueles. No lo soportaría. Ahora no. Acudan al 142 de East Hargrave Street, continuó Riddle, desoyendo los ruegos de Gay. En el 6º piso, al apartamento de los Bentley. Thomas Bentley está muerto. Ha sido asesinado. Después, colgó lentamente el auricular. ¿Asesinato? Gritó Gay. Dick, ¿de qué estás hablando? De un amigo al que quise, y una mujer a la que también amé, dijo Riddle, y una coartada completamente podrida. Fue bebiendo de los vasos que había sobre la mesa, uno tras otro. Este whisky lleva aquí media hora, pero todavía está frío, y el hielo no se ha fundido aún por completo, dijo. Seguirá estando frío, cuando llegue la brigada de homicidios y me escuche testificar que tu vaso estaba tibio cuando entré. Dick, ¿qué quieres decir? Jadeó. ¿Qué idea loca tienes en la cabeza? Mi idea, dijo Riddle, es que saliste de la casa para montar tu coartada, pero te serviste la bebida aquí, antes de irte, un whisky con hielo, como acostumbras a tomar, y durante todo el tiempo que estuviste fuera, el trago siguió calentándose, como una máquina automática que acumula calor y registra el asesinato. Tú, Gay, mataste a Tom. Ella se desmoronó y se abalanzó sobre él, suplicante. Dick, tira ese vaso por la ventana. Dick, tú no me acusarás, ¿verdad? Porque tú también me amas, ¿verdad, Dick? Le dijo entre sollozos. Luego estalló. Sí, yo lo maté, porque te amo, y ya no soportaba seguir viviendo con él, esta vida miserable. Estaba harta de sus celos, de sus inseguridades, de su cobardía. Lo maté, porque aún soy joven, y quiero vivir la vida que siempre soñé. Lo maté, porque sabía que tú jamás serías capaz de traicionar a tu mejor amigo, y mi amor por ti me estaba matando. Pero necesitaba beber, para poder hacerlo. Riddle no podía mirarla mientras ella hablaba, pero, aun con los ojos cerrados, supo que Gay se alejaba lentamente de él, y se dirigía hacia la puerta. Y luego,
Se dio cuenta de que había salido corriendo al pasillo. Ahora, ella estaría presionando frenéticamente el botón del ascensor, tratando de escapar. Pero él sabía que era ya demasiado tarde. Una sirena gritó a lo lejos, y soltó su estridente aullido, mientras entraba en Hargrave Street. Riddle abrió los ojos, mientras escuchaba, y en el espejo, la imagen borrosa de un hombre, lo miró con asombro y horror. Fin. 5 minutos para las 12. De Max Brand. A las 8 de la mañana, las calles de Nueva York estaban vacías, y Harry Mayne se dirigía rápidamente hacia el edificio de apartamentos, donde vivía Steve Carrick, con el gran motor de su coche funcionando con un suave chirrido. Se inclinaba constantemente sobre el volante, agarrando la parte superior del mismo, y era difícil saber por su rostro si tenía una prisa desesperada, o simplemente era un conductor al que le agradaba la velocidad, pues su expresión era siempre ansiosa. Cuando llegó a la dirección, presionó el timbre de la puerta de Carrick varias veces, y escuchó el zumbido hueco que comenzaba y terminaba dentro del lugar. Tuvo tiempo para un momento de duda enfermiza, antes de que Carrick abriera la puerta. Era principios de septiembre y hacía bastante calor, pero Carrick vestía un pijama de franela. Carrick era un tipo que se cuidaba. Mayne entró y dijo: «Vístete. Nos vamos de viaje». «¿Hasta dónde?», preguntó Carrick, bostezando hasta que sus ojos desaparecieron entre un nido de arrugas. Tenía un rostro delgado y más bien duro, que le hizo parecer un treintañero durante bastantes años, hasta que el tiempo lo había alcanzado en una ola imprevista y lo había teñido de gris. «Un momento. Hoy es el día 4, ¿verdad? Cenaremos juntos esta noche, ¿no?» «Nos vamos de viaje», respondió Mayne. «Hacia el sur, supongo. Recoge tus cosas. Tengo mucho que hacer aquí, ¿sabes? 6 citas en la oficina. ¿Eso no importa?», preguntó Carrick. Mayne lo miró fijamente, con expresión dura. «Está bien», dijo Carrick rápidamente. «Me meteré en la ducha. Por el amor de Dios, vístete de una vez y vámonos», gritó Harry Mayne. Carrick lo miró durante 2 largos segundos, hasta que vio el pequeño temblor nervioso que agitaba los labios y mejillas de Mayne. Entonces, Carrick le dio la espalda y empezó a desabrocharse el pijama en silencio. Mayne se dirigió a un rincón oscuro y se sentó. Juntó las manos, inclinó la cabeza, y esperó con una ansia profunda que la carretera se deslizara bajo las ruedas de su coche a 60 o 70 millas por hora. El miedo lo rodeaba desde los rincones oscuros de la habitación. Cuando levantó la vista, el rostro de su esposa lo miraba desde una fotografía colgada en la pared. Mayne se levantó a medias. Quería preguntarle a Carrick qué diablos hacía esa foto colgada allí. Luego, respirando profundamente, relajándose, comprendió que nadie tenía mayor derecho a tener una fotografía de Clara Mayne. El recuerdo del día de la boda volvió a Harry Mayne. El frío que había sentido en su corazón entonces parecía el antepasado directo del miedo que ahora lo invadía. Steve Carrick, con su bello rostro moreno, imperturbable y tranquilo, había sido una roca de fortaleza, ordenándolo todo, comprobándolo todo, agarrándolo del brazo con firmeza, justo antes de la ceremonia. «Vas a tener a la chica más hermosa del mundo», había dicho Steve. De hecho, no era hermosa. La fotografía en la pared lo demostraba. En aquel rostro solo había cierta juventud, y esa dulzura que aturde la mente de un muchacho. El día de la boda había sido un alivio dejar en manos de Carrick todos los detalles, y ahora era un alivio aún mayor estar cerca de él. Pero entonces, Harry Mayne se dio cuenta de que estaba sentado en Nueva York, y Nueva York era una trampa. «Steve. Steve», gritó. «Listo, amigo», dijo la voz tranquila de Carrick. Y bajaron al coche de inmediato.
10 minutos después, atravesaron el túnel y salieron a la ruta número 1, en dirección sur. Giraron hacia la ruta 25, donde se bifurca y se dirige hacia Camden, para evitar la Gran Maraña de Filadelfia. Cuando estaban en el ferry, de Pennsville a Newcastle, Maine dijo en voz baja: ¿Tienes un arma? ¿Una pistola? Preguntó Carrick, y se rió. Toma, coge esta, dijo Maine. Y le pasó una pequeña pistola automática. Carrick la sopesó en su mano y la guardó en el bolsillo de su americana. ¿Pero qué demonios pasa, Harry?, preguntó, mirando a su amigo. Te lo contaré más tarde, respondió Maine. Espera a que pasemos por Baltimore. La carretera empezó a elevarse sobre las colinas de Maryland y Maine tomó las cuestas tan rápido que el coche se balanceaba peligrosamente en cada curva. Avanzaron lentamente entre el tráfico de Baltimore y luego tomaron la carretera de Washington. Maine sacó algunos papeles de su bolsillo y se los entregó a Carrick. Están en el orden según los recibí, dijo. El primero de los papeles decía: Mi querido Maine, quiero darte un mes para que tengas la oportunidad de pensar en lo canalla que eres. El 4 de septiembre voy a aparecer por aquí y acabar contigo. No había firma debajo de la letra mecanografiada. El segundo mensaje decía, bajo la fecha del 20 de agosto. Mi querido Harry, en un par de semanas te veré. Y llevaré una pistola conmigo. Y el tercer papel decía simplemente: Mi querido Harry Maine, mañana es el día. Vaya, dijo Carrick. ¿No querrás decir que una broma como esa te ha hecho huir? Las mejillas rosadas de Harry Maine se tambalearon cuando sacudió la cabeza. Dijo: No es una broma pesada, los bromistas se divierten más. No escriben sus cartas tan brevemente. Es una amenaza de asesinato, Steve. Me pregunto si no tienes razón, respondió Carrick. Lo que no me queda claro es por qué. ¿Por qué alguien querría matarte? Se trata de Clara. No podía ser otra cosa que Clara. La gente piensa que es dulce, porque es muy callada. No la conocen. Hacen falta 10 años de convivencia para saber cómo es. Tú la conoces un poco, aunque no la trataste mucho después del matrimonio. Antes de eso, yo solía pensar que querías a Clara. Solo que eres tan malditamente educado, que nadie puede descubrir lo que realmente piensas de las cosas. No suelo pensar demasiado, en realidad, dijo Carrick. ¿Pero qué te pasó con Clara? ¿Era muy dura contigo? Bueno, dijo Harry Maine. Si te casas con una mujer que siempre cree saberlo todo, quiero decir, una chica que no necesita hacer preguntas, que se limita a inclinar la cabeza hacia un lado y mostrarse un poco triste, y yo nunca soporté la música de iglesia, Steve. Una mujer en la que, después de unos años, ya no puedes confiar, la cosa no puede durar. Yo aguanté 10 años antes de dejarla. No me sorprendió, dijo Carrick. ¿Quieres decir que esperabas que ella y yo acabáramos así? Preguntó Maine. No me sorprendió, repitió Carrick. Seguro que no. Sabía que esa mirada triste, que ella llevaba siempre consigo, estaba alejando a mis amigos. Yo solía decir, por el amor de Dios, relájate y trata de sonreír de vez en cuando. Yo puedo vivir sin tu sonrisa, pero mis amigos se cansan de tu aspecto de mártir. Pero no pude cambiarla. Debería haber sido una mártir cristiana primitiva. Estaba 19 siglos por detrás de su época. Cuando yo volvía a casa, tarde por la noche, ella estaba siempre esperándome despierta, con esa expresión triste en sus ojos. Bueno, ahora ya no está. ¿Y dónde está ella ahora?, preguntó Carrick. No lo sé, contestó Maine. Y me importa un comino. Quería arreglarle lo de una pensión alimenticia. Ella actuó como si mi dinero fuera mercancía tóxica y no quiso aceptarlo. Harry, ¿y si ella todavía te amara?
¿Amarme? Diablos, Steve, te digo que detrás de esa cara suya no hay nada más que veneno frío. Lo arregló todo con el autor de esos anónimos. Seguro que se puso de acuerdo con él para que acabara conmigo hoy. ¿De veras crees que ella puede estar detrás de algo así, Harry? Ella estaría detrás de cualquier cosa. La gente que no habla, acumula mucho veneno. Cuando estallan, nunca se sabe de lo que son capaces. Llegaron a las afueras de la ciudad y se detuvieron para cargar gasolina y comprar perritos calientes. Carrick dijo: «De todos modos, estamos a 240 millas de Manhattan. ¿Piensas instalarte en Washington?» «¿Aquí?», dijo Maine. «Dios mío, Steve, Washington no está ni a un cuarto de segundo por cable de Nueva York. Este asunto te tiene atrapado, ¿verdad, amigo?», dijo Carrick. Las carreteras de Virginia estaban en buenas condiciones, pero Harry Maine las hizo más suaves gracias a la velocidad. Eran las 7 de la tarde, y las luces de Richmond habían empezado a brillar. Un silencio azul se cernía sobre el campo mientras tomaban la carretera de Petersburg. Los árboles, a lo largo del camino, saltaron ante los faros y pasaron rápidamente junto a ellos. Las estrellas los siguieron a través del cielo, a toda velocidad. «Voy a echar una cabezada», dijo Carrick cuando llegaron a las carreteras de Carolina. Se desplomó y se quedó dormido con la cabeza echada hacia atrás, sobre el respaldo de su asiento de copiloto. Harry Maine le lanzaba miradas de vez en cuando. Después de horas de vértigo a esa velocidad, Maine presionó con su codo las delgadas costillas de Carrick. Carrick se incorporó con un gruñido. Había luna. Se veían una serie irregular de montañas al oeste. «Nos estamos acercando a Southern Pines», dijo Maine, «pero no queremos llegar antes de la medianoche». «Escucha, Harry», dijo Carrick. «Hay cientos de kilómetros entre tú y Nueva York. Deja que tus nervios se calmen y duerman un rato. ¿Quieres?». Maine desvió el coche hacia un camino estrecho y se adentró en la tranquilidad del campo, deteniéndose en un bosque de pinos. La luna doraba las copas de los árboles y vertía alquitrán negro debajo de ellos. Carrick salió y se estiró. Apoyó el codo izquierdo en el borde de la puerta del coche y metió la mano derecha en el bolsillo de su chaqueta. «Nunca pensé que un día pudiera ser tan largo», dijo Carrick. «Solo faltan 10 minutos para llegar a un lugar seguro», dijo Maine. «¿Crees que el tipo que escribió esas cartas tiene que ceñirse a un estricto horario para liquidarte?», preguntó Carrick. «El demonio de sangre fría que escribió esas cartas», dijo Harry Maine, «se apegaría a su horario o moriría. Ese es su juego, para ser precisos. Ese es su sucio deporte. Pero no quedan ni 7 minutos. A menos que haya tomado un avión, a menos que quiera bombardearnos en pleno vuelo desde el aire, supongo que no hay nadie cerca de mí, excepto el viejo Steve Carrick. Nadie más». Se detuvo. Un sonido burbujeante salió de su garganta. Agarró el volante con ambas manos. Y luego, un susurro salió de sus labios. «¿Eres tú? Dios mío, Steve. Tú eres el hombre». Carrick apoyó el cañón de la pistola automática en el borde de la puerta. «Sabía que si te encontrabas en un apuro, vendrías corriendo a buscarme», dijo. «Pero, lo que no podía suponer es que conducirías unos 1000 kilómetros para encontrarme un lugar perfectamente apartado en el que podría matarte tranquilamente». Levantó la pistola con mano firme y apuntó a la cara blanca y empapada de sudor de Maine. «Son solo las 12 menos 5. Así que todavía puedo llegar a tiempo», dijo Carrick. «Después, ella será la única persona en el mundo que llorará tu muerte». Fin. La venganza de Jimmy Warner. De Max Brand. Cuando Jimmy Warner tenía 18 años, su padre murió y le dejó un propósito en la vida. La noche de su muerte, la puerta de la habitación de Jimmy se abrió de golpe,
y se oyó un ruido de pasos que se arrastraba y se tambaleaba. Jimmy estaba muerto de miedo. Sus dedos vacilaron alrededor del botón de la luz de su mesilla de noche antes de que pudiera encenderla. Entonces, vio a su padre acercándose a él, agarrándose el pecho y el cuello. Tenía una mirada desesperada en su rostro, como si llevara un frágil tesoro que se haría pedazos si lo dejaba caer. Cuando se cayó, no extendió las manos para amortiguar la caída. Cuando Jimmy saltó de la cama, su padre ya estaba muerto. En el aire se escuchaba el nombre no pronunciado de Endicott. El médico dictaminó que la muerte de su padre había sido a causa de la ingesta de un veneno, presuntamente, de manera involuntaria, pero Jimmy sabía que no era así, que su padre se quitó la vida por culpa de Stephen Mann Endicott. Fue Endicott quien realmente mató al padre de Jimmy. Después de 15 años de servicio, el mayor de los Warner fue echado a la calle por el banquero, que no se detuvo a darle un motivo por aquel despido. Jimmy se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, y pensó. Empezó a temblar de frío, pero su corazón estaba firme como una roca. No era pasión lo que lo llenaba, sino un odio sereno, deliberado y profundo. También sentía una cierta exaltación sombría, pues sabía, allí sentado, que su misión era matar a Stephen Mann Endicott. No era que Jimmy quisiera a su padre, ninguno de los Warner estaba hecho para el amor. Su cuerpo, delgado y ligero, parecía más apto para esquivar cargas más que para soportarlas. Su rostro delgado, de boca firme y brillantes ojos, era el vivo retrato de la voluntad. Jimmy no se lamentaba por la muerte de su padre, sino por la vida fácil e inútil que éste le había dado, y de ese sentimiento surgió la decisión de matar a Endicott. No sería un simple incidente en una vida criminal. Por venganza, Jimmy decidió hacer una carrera completa. Lo primero que debía hacer era establecer una posición cercana a Endicott. Tuvo la oportunidad inmediatamente, porque un miembro joven de la sociedad bancaria lo visitó después del funeral, para ver cómo el difunto Warner había cuidado de su descendencia. Jimmy admitió que no le dejaba ningún dinero en herencia, no agregó que se había evaporado de las manos de su padre para jugar a los caballos. Se limitó a decir, mi padre trabajó para el señor Endicott durante tanto tiempo, que a mí también me gustaría trabajar para él. El socio preguntó qué podía hacer Jimmy. Lo que sea. Supongo que podría lustrar zapatos, dijo Jimmy. Y 3 días después, se encontraba en la finca de Stephen Mann Endicott. Ni siquiera necesitó una entrevista con el gran hombre. El superintendente de la finca habló con él, y luego puso a Jimmy en el establo como mozo de cuadra. El sueldo era escaso. Había 3 mozos de cuadra mayores que lo maldecían. Vivía en un rincón de una buhardilla. Pero nada podía romperle el corazón a Jimmy, porque cada día podía ver desde allí la mansión campestre que albergaba a su muerto. Todos los trabajos sucios que le encomendaban, los hacía casi con entusiasmo. En un año era un hombre distinto. El ejercicio le enderezaba los hombros y le daba más fuerza a los pulmones. Iba por ahí, con un aire de autoridad que nace del aplomo y la satisfacción personal. Tenía un propósito en la vida tan elevado, que le importaban poco las diversiones, trabajaba mañana y tarde. Un hombre así no podía quedarse en los establos. Un año después, Jimmy ya estaba en la casa como ayudante de mayordomo, y un año después, era ayuda de cámara de los huéspedes y aprendió a planchar y limpiar y a llevar bandejas, sin que tintinearan los vasos y la plata. El día en que entró en la casa fue uno de los grandes acontecimientos de su vida. Sabía que, al incorporarse al servicio doméstico de Stephen Mann Endicott, en ese mismo momento su amo había empezado a morir. Enriquecido por esa seguridad, realizó su trabajo con la paciencia de un caballo. En cuanto a su principal interés, nunca permitió que saliera de sus labios una sola palabra sobre Endicott, pero escuchaba con avidez cuando los demás hablaban. En la sala de servicio, Gordon Thomas, el ayuda de cámara, era el principal crítico. Todos tenéis calambres en el cuello de tanto mirarlo, pero es un hombre duro, solía decir Thomas. Es un hombre duro.
Pero el viejo Lindley, el mozo de cuadra, respondió una vez. La guerra fue dura para él, así que, ¿por qué iba a ser indulgente con el resto de nosotros? De hecho, aunque el jefe era severo, generalmente lo hacía de una manera impersonal y militar, pues había sido comandante en la Gran Guerra, y los métodos de guerra se le habían quedado grabados. Cuando daba órdenes, todo un batallón podía oírlo. Los días de Jimmy estaban ahora más ocupados que nunca. En su esfuerzo por convertirse en el sirviente perfecto, decidió dominar la taquigrafía. Fue muy duro, pero su trabajo tuvo recompensa. Al final del tercer año de servicio de Jimmy, el secretario de Stephen Man Endicott apareció con la cabeza demasiado turbia, por una juerga de la noche anterior. Fue entonces, cuando Jimmy Warner entró en escena con sus lápices afilados y su libreta lista. «Eres un idiota. Eres un ayuda de cámara, no un secretario», gritó Stephen Man Endicott. Hizo un gesto con la mano para que Jimmy se fuera, con tanta energía que la manga vacía de su bata, había perdido el brazo izquierdo en la guerra, hizo un gesto de simpatía. Pero Jimmy no se dejó intimidar. «Tengo una precisión de hasta 115 palabras por minuto», dijo, «y usted nunca va más rápido de 100. «¿Cómo diablos sabes eso?», preguntó Endicott. «Le cronometré en varias ocasiones», dijo Jimmy, «cuando estaba dictando, y yo le traje su whisky con soda». «¿Qué demonios?», dijo Endicott. «Entonces llévale esta carta a Nate Green». Fue un momento crítico. A Jimmy Warner se le cortó la respiración, pero su lápiz se deslizó con precisión por la página. «Ahora léemelo de nuevo», rugió Endicott. Jimmy lo leyó de nuevo. Al final, Endicott gritó, «No dije, nuestro malentendido sobre Central y Pacific. Dije, la maldita traición que me hiciste en Central y Pacific». «Le pido disculpas, señor», dijo Jimmy. «Creí que había olvidado que le estaba escribiendo al señor Nathaniel Green». Endicott lo miró con el ceño fruncido. Luego tocó el timbre. Para Jimmy era evidente que la crisis de su carrera había llegado, cuando el viejo Gordon Thomas entró en la habitación. Endicott rugió, «Encuentra a ese borracho tonto de M. Zaintyre, y dile que está despedido. He encontrado un secretario mejor. Y despídete tú también al mismo tiempo. Este muchacho puede hacerse cargo de ambos trabajos». «¿Y qué demonios quieres decir con ponerte así de pálido? Tienes tu pensión, ¿no?» Gordon Thomas hizo una reverencia. Se enderezó y miró fijamente a Jimmy Warner, pero Jimmy soportó la mirada sin inmutarse. La rudeza del amo era evidente, pero también lo era que se había hecho justicia. Gordon Thomas salió de la habitación y Jimmy Warner se convirtió en el secretario doméstico y ayuda de cámara del gran hombre. A partir de ese momento, tuvo oportunidades todas las semanas, para lograr su propósito, pero se negó a aprovecharlas. No bastaba con eliminar del mundo a Stephen Man Endicott, era igualmente necesario que nunca cayeran sospechas sobre él. Había construido un historial perfecto de devoción hacia la casa de Endicott. Ahora, necesitaba un historial de perfecta devoción hacia Endicott en persona, para que al final pudiera cometer el crimen perfecto. Durante 2 años más, trabajó incesantemente. La mayor parte del tiempo, era un trabajo mental más que físico, pues se había convertido en un gran hombre en la casa, y sus subordinados obedecían sus órdenes, planchando la ropa y limpiando. Solo cuando acompañaba a Endicott en sus viajes, todas las tareas eran realizadas por sus manos, y en esas ocasiones se esforzaba al máximo, hasta que una vez oyó a Endicott decirle al coronel Morrison: «Mi cerebro se está muriendo. Ese tal Warner piensa por mí. Es uno de esos malditos y devotos tontos». Si alguna vez la policía investigara el carácter del secretario privado y del ayuda de cámara, ¿cuántos testimonios surgirían del coronel Morrison y otros? Así, al final de su 5º año de servicio, a los 23 años de edad, Jimmy Warner llegó al día en que debía matar a Stephen Man Endicott. No había más motivos para posponer el asunto. De hecho, el año anterior había elegido la pequeña cabaña en las montañas,
como el mejor lugar para el asesinato. Endicott fue allí para alejarse del mundo, y cualquier cosa que sucediera no tendría testigos. Era un día azul y luminoso de finales de otoño, con las rocas heladas en las sombras. La suerte hizo que Stephen Mann Endicott eligiera para su paseo el peligroso y sinuoso sendero que bordeaba el acantilado sobre Calder Creek. Había 1 kilómetro de largo, con rocas escarpadas que caían 60 metros. A Jimmy le pareció que esto era perfecto. Un hombre no puede caer 60 metros en un instante. Endicott, mientras se precipitaba por el aire, tendría tiempo de darse cuenta de que la mano de su ayuda de cámara lo había derribado. Cuando levantara la vista, vería el rostro sonriente de Warner observándolo desde el camino. Con calma, Jimmy Warner eligió el lugar donde cometería el asesinato. Se encontraba entre 2 puntos salientes, desde donde solo los halcones en el cielo verían lo que sucedía. Y ahora Endicott estaba en la primera curva. Estaba girando hacia su muerte. Pero justo cuando estaba doblando la esquina, los pies de Endicott se le doblaron en un trozo de hielo. Gritó mientras caía. A Jimmy Warner le pareció que un aleteo de oscuridad le golpeaba el rostro. Era la voluntad de Dios que su mano no cometiera un asesinato, sino que la naturaleza se hiciera cargo de lo que le correspondía. Entonces vio a Endicott, con el rostro, ya hinchado y desesperado por el esfuerzo, colgando de una roca que sobresalía y a la que se agarraba con su única mano. «Warner», gritó Endicott. «Muévete, imbécil. Tírate al suelo, agarra esa piedra, agárrame del cuello y tira». Jimmy se tumbó en el suelo, eso lo acercaría más a Endicott, mientras le decía en voz baja las últimas verdades que escucharía en este mundo. Se aseguró, enroscando las piernas alrededor de una roca que sobresalía. «Tu mano, maldito idiota», gritó Endicott. La mano derecha de Jimmy Warner obedeció de pronto esa orden. Agarró con fuerza el cuello de Endicott. Toda su voluntad, todo el propósito de su vida, se rebelaron contra esa obediencia, pero se encontró en las garras de un control mucho mayor. Desobedecer era tan imposible como si Endicott llevara un uniforme de oficial, y Jimmy Warner fuera un soldado de las filas. Las palabras se le agolpaban en la garganta, y le torcían los labios hasta formar un gruñido, pero no las pronunció. La tensión lo arrastró hasta el borde de la roca, y ahora sus piernas estaban casi arrancadas de su anclaje cuando Endicott, balanceando su cuerpo, con ese único brazo fuerte, se levantó y estiró la pierna. El pie golpeó con fuerza la parte baja de la espalda de Jimmy. Con ese golpe, Endicott rodó hasta el sendero, y se quedó tendido boca abajo por un momento, sin aliento. Jimmy Warner se puso de pie lentamente. Se apoyó en la roca y se cubrió la cara con la mano. No podía entender. Durante 5 años había trabajado con una devoción perruna, y ahora la oportunidad se le había escapado. Endicott, ahora de pie, jadeó: «Anímate, Warner». «Bien hecho, muchacho. Vi que pensabas que me había ido. Pero las ametralladoras no pudieron conmigo, las bombas aéreas no pudieron hacerme mella, y lo máximo que pudo hacer un proyectil de 15 centímetros fue cortarme un pedazo de mi cuerpo. Entonces, ¿cómo diablos podía el maldito Calder Creek llevarse a Steve Endicott? Vamos, ahora deje que apoye en tu hombro». Se había lastimado una pierna al caer. Ahora se apoyaba en su ayuda de cámara y avanzaban lentamente, uno al lado del otro. Para Warner, cada paso que daban era a través de una niebla de confusión mental. Su plan había sido exacto, su trabajo había sido paciente. Al final, la casualidad misma se había ofrecido a consumar el crimen perfecto. Sin embargo, allí estaba él, ayudando a su hombre muerto en el camino a casa. Lo más milagroso de todo es que ni siquiera sintió arrepentimiento. Oyó decir a Endicott: «El ejército es el único entrenamiento que enseña a conocer a un hombre, como te conocí a ti, Jimmy, la primera vez que vi tu cara de galgo flaco. Un hombre de pura cepa», me dije, «un hombre, por Dios,
Si puede tener la voluntad de hacerlo, porque había momentos en que sentía el hielo en la médula espinal, y sabía que estabas detrás de mi silla, pensando en mi muerte. Y ahora mismo lo habrías hecho si hubieras podido, ¿no? No respondas. Pero comprueba por ti mismo que el método militar es un buen método. No podía confiarle mi dinero a tu padre, pero puedo confiarte mi vida a ti. Y el cerebro confuso de Jimmy Warner sabía que era verdad. Había hecho su trabajo demasiado bien. En lugar de cometer el crimen perfecto, había creado al sirviente perfecto y había encontrado a su amo para siempre. Sin embargo, le parecía, en cierto modo, que eran dos soldados que marchaban juntos, aunque no podía decir por qué luchaban. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal Homo Lector.